esta mañana, Señor, pidiendo tu dirección para ser afirmados en tu palabra. Yo te pido, Señor, que abra las Escrituras, que podamos ser enseñados para crecer, para poder ser edificados. Ayúdanos, Señor. Hoy, Señor, de suma trascendencia, Padre, lo que vamos a aprender, para poder ubicar en algunas maneras situaciones que vivimos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que la influencia de tu Espíritu Santo, la operación de tu Espíritu Santo, la impartición de tu Espíritu Santo, la llenura de tu Espíritu Santo, el bautismo de tu Espíritu Santo, esté sobre nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, el tema Dios puso en mi corazón para compartirte hoy es 7 aspectos de la caída del hombre. 7 aspectos de la caída del hombre. En el hombre Dios puso un diseño, di conmigo un diseño. Pero el diseño tiene que ser restaurado. Tiene que ser restaurada la imagen y el diseño que Dios puso en el hombre. Dios hizo una obra perfecta en Edén, con Adán y Eva. Pero a causa del pecado, Adán y Eva se desviaron. Ahora, en el huerto de Edén había ¿cuántos árboles? 2. ¿Cuál es el primero? El árbol de la vida. ¿Y el árbol bueno para la vista? ¿Cuántos eran? 3. El árbol delicioso para comer o a la vista, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Cuántos son? 3. ¿Por qué 3? Porque está hablando de la salvación del hombre en un sentido prefigurado. El árbol de la vida para el espíritu, el árbol de la ciencia del bien y del mal para el alma y evidentemente el árbol delicioso a la vista para comer, para el cuerpo. Pero Dios les dio una restricción a Adán y Eva. La restricción era: de todo árbol pueden comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero quiero que notes esto, lo vas a leer en tu casa, Génesis 2 y 3. Date cuenta de esto: tampoco probaron del árbol de la vida. En otra ocasión te voy a enseñar, Dios nos ayude, la trascendencia del por qué no comieron del árbol de la vida. Pero ahorita quedémonos en este pensamiento: 3 árboles. El árbol de la vida, que era para el espíritu; el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es para el alma; y el árbol delicioso a la vista, que es para el cuerpo. Ahora, Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal para que el hombre lo comiera en el tiempo correcto. Ahora te voy a explicar por qué. Dios no puso ese árbol para que no se comiese. Di conmigo: Dios no hace nada en vano. Porque Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de modelos. Y el hecho de pensar y decir que Dios creó el árbol de la vida o de la ciencia del bien y del mal solamente porque sí, es un absurdo. Porque Dios siempre tiene un plan y Dios siempre tiene un modelo. Ahora, pero iban a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal en su tiempo, en su momento. Dios no puso, como dije, ese árbol para que no se comiese. Pero hay un orden. Di conmigo un orden. Primero, Adán y Eva tenían que comer del árbol de la vida, porque una vez que comieran del árbol de la vida tendrían vida eterna. Y una vez que pudieran comer del árbol de la vida que les daba vida eterna, entonces como consecuencia podían tener acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahorita te voy a explicar por qué es lo trascendente de esto. Bueno, pastor, pues dice que no comieron, pero ¿qué tiene que ver conmigo en la actualidad? O si comieron o no comieron, y qué trascendente tiene que hubiera sido uno o hubiera sido el otro. Ahorita te voy a explicar para que podamos entender la prefigura de Cristo en Génesis. Recuerda que desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22-21 nos habla de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo, todo tiene que ver con Cristo. Y ahorita vamos a identificar por qué el árbol de la vida es Cristo o prefigura a Cristo. Ahora, Dios contempló, Dios conmigo, Dios contempló la falla del hombre. Ahora,
El hombre cuando pecó rompió el orden de Dios, rompió el tiempo de Dios. Ellos estaban siendo preparados comiendo del árbol delicioso a la vista para que en su momento Dios determinara y comieran del árbol de la vida y finalmente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre rompió el tiempo, se adelantó. Di conmigo, se adelantó. ¿Cuántas veces has oído la frase, ese muchacho se adelantó? O no era el tiempo. Escúchame, porque Dios se maneja siempre por tiempos. Hay un orden correcto. La Biblia nos enseña que hay que hacer la cosa correcta. Di conmigo, cosa correcta. Manera correcta, tiempo correcto, con la ayuda correcta. Cosa correcta, manera correcta, tiempo correcto, ayuda correcta. Ahora, el árbol de la vida, escúchame bien esto, el árbol de la vida daría la plenitud de hijo Adán y Eva, porque hasta ese momento ellos no eran hijos, ellos eran creación. Y entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, los creó. Entonces escúchame. Cuando ellos iban a participar del árbol de la vida, ellos iban a tener una posición. La posición ahora de hijos. La posición de hijos. Ahora, el conocimiento del bien y del mal viene por comer del árbol de la ciencia, fuera de tiempo. Y acompáñame por favor a Salmos capítulo 8. Libro de los Salmos, capítulo 8, versículo 4 al 6. Dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Di conmigo, antes de pecar, más fuerte, antes de pecar, Adán tenía una posición. Pero a causa del pecado, Adán perdió esa posición. Ahora, si Adán, vamos a hablar de una utopía, del hubiera. El hubiera no existe, pero vamos a hablar del hubiera. Si hubiera comido Adán primero del árbol de la vida, hubiera podido discernir el bien y el mal. Te pongo un ejemplo, vamos a verlo más claro más adelante, pero cuando tú vienes a Cristo, que es el árbol de la vida, te da un derecho, te da una potestad de ser hijo de Dios, no ser llamado. No nos dio la potestad de ser llamados, no, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora en Cristo, tú y yo al nacer de nuevo sí podemos discernir el bien y el mal. Cosa que por la naturaleza caída de Adán, antes de conocer a Cristo, no podíamos discernir. Es decir, las personas que no tienen a Cristo, ellas no pueden decidir hacia el bien o hacia el mal, sino su pensamiento es continuamente el mal, son fábricas de pecado. ¿Sí me explico? Y no es porque ellos sean solamente los culpables, sino porque han heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Es decir, el hombre no se vuelve pecador a partir de que peca. El hombre es pecador a partir de que nace, porque hereda la naturaleza de Adán, la naturaleza caída, la naturaleza de pecado. Por eso cuando viene Cristo, Cristo viene a hacernos nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Nicodemo le dice, Jesús le dice: bueno, de cierto digo que el que no nazca en agua y espíritu no heredará el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice: Señor, me estás pidiendo un imposible, ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre? Y Jesús le dice: bueno, eres un maestro de la ley, no entiendes. Bueno, ¿por qué no es necesario que nazcamos en Cristo? Para que naciésemos en Cristo, para que nuestra naturaleza fuera cambiada. Por eso es necesario un nuevo nacimiento, para que la naturaleza de Adán quede corrompida, quede destruida, quede acabada, para que ahora vivamos en la nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Ahora, escúchame esto, algunas cuestiones muy importantes antes de entrar en los aspectos generales. Nota esto, la instrucción, y esto no es justificación, sino para fines del tema. Dios, ¿a quién le dio la instrucción de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal? A Eva, ¿no? Pero Eva escuchó, esto es de suma trascendencia, Eva escuchó la instrucción no de parte de Dios directamente, sino de parte de Adán. Sino de parte de Adán. Ahora,
El árbol de la vida es prefigurado por la cruz de Cristo. Es una prefigura, porque en la cruz es donde Cristo murió para dar paso a la resurrección y darnos la victoria. Ahora, cuando tú y yo somos restaurados, cuando el hombre es restaurado, su vida llega a un nivel más alto que el de Adán, porque ahora tú y yo no fuimos restaurados a la estatura de Adán, sino ahora dice la Biblia que tú y yo hemos sido restaurados a la estatura de Cristo, de Cristo. Entonces, por encima de Adán. Ahora, por eso es que una vez que alguien tiene vida eterna, no puede morir, porque probó del árbol de la vida, que es Cristo, es Cristo. Ahora, Hebreos 2, 7 al 9, por favor. Hebreos, capítulo 2, versículo 7 al 9 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Gloria al Señor. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Cuando se refiere un poco menor de los ángeles es en su encarnación, ¿ok? Porque Cristo es sobre los ángeles, sino se refiere a Jesús, a la naturaleza, cuando estuvo en la tierra, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gloria al Señor. Ahora, tú notas estos versículos, la posición de Adán fue por encima de la creación, pero la posición del cristiano es por encima de Adán y por encima de la creación. Ahora, de la manera, escúchame bien esto, de la manera en que Adán fue sometido a la tentación, Cristo fue sometido a la tentación, pero Adán falló. Cristo venció. Cristo no podía morir porque Cristo no falló. Por eso es que Él se entregó. El versículo 9 nuevamente dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gloria al Señor. Nota esto: el árbol de la vida es Cristo. Cuando nos entregamos a Él, Él nos da vida eterna y nos hace hijos. Cuando dice la Biblia, y gustase la muerte, Él no la merecía, sino Él por sí mismo, al no merecerla por no haber fallado, al no merecerla por no haber pecado, al no merecerla por ser justo en todos sus caminos, Él gustó, Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Ahora, primera de Pedro 1:11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, en todo el Antiguo Testamento estaba anunciado previamente la muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar. En todo el Antiguo Testamento estaba anunciado la muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar. Como resultado de esta aflicción, ahora viene la gloria, la salvación para la humanidad. Ahora, gloria al Señor. Cristo no solamente evitó nuestra muerte, date cuenta de esto, que en sí mismo es glorioso. Cristo no solamente evitó nuestra muerte, sino Cristo nos dio su lugar y su posición. Y Cristo tomó nuestro lugar. No solamente evitó la muerte, sino, dice la Biblia, que con Cristo Jesús Él nos ha hecho herederos y coherederos. No solamente nos salvó de la muerte, sino nos puso en su posición y en su lugar. Bueno, ¿cuáles son los 7 aspectos de la caída del hombre? Como te dije, el hombre no se vuelve pecador por primera vez cuando peca. El hombre nace pecador porque heredó la naturaleza caída
de Adán. Ahora, esto es muy importante. La disciplina, cuando tú y yo ejercitamos disciplina en nuestros hijos, los preservamos para que no caigan. Cuando tú y yo ejercitamos verdaderamente disciplina sobre nuestros hijos, estamos previniendo que no caigan. Cuando Dios ejerce una disciplina sobre nosotros como sus hijos, está procurando que sus hijos no caigamos. Un padre malo es aquel que no corrige a sus hijos. Un padre malo es aquel que no exhorta a sus hijos. Un padre que ama es aquel que corrige y exhorta a sus hijos, aunque a los hijos no les guste, ¿no? Porque la frase célebre del hijo es: si me quisieras no harías esto. No, porque te quiero te corrijo, porque te quiero te disciplino, para previniendo que no caigas. Desafortunadamente, y no voy a entrar en eso, pero desafortunadamente las situaciones actuales de vida nos dicen que los hijos hagan lo que quieran y que los padres sean meros observadores. La Biblia nos enseña todo lo contrario. El hijo que no es corregido por los padres va a caer, es un hecho. Porque el hijo no tiene la capacidad de tomar las buenas decisiones. El hijo no tiene la capacidad de tomar los caminos correctos, por muy maduros que creamos que son. ¿Me escuchan? Tiene que tener la corrección de los hijos, de los padres. A los hijos no les van a gustar, ¿verdad? Porque a veces el hijo piensa: bueno, papá, ¿tú qué sabes? Bueno, papá, tú ya estás viejo. Mamá, es que es otro tiempo. Pues será otro tiempo y será que está uno viejo, pero se acatan y lo obedecen, para que en un futuro, por su propio bien, ellos no caigan. Gloria al Señor. Ahora, bueno, entremos pues. Génesis 3:7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿En qué momento ellos se vieron desnudos? Cuando ellos comieron del árbol. El primer aspecto de la caída del hombre, o la primera consecuencia de la caída del hombre, es la condenación. Cuando un hombre peca, cuando un hombre cae, lo primero que vive es condenación. Es un sentimiento la condenación es un sentimiento de culpa, de vergüenza, que vino o que viene al corazón. Cuando Adán pecó, vino un pensamiento de vergüenza, de condenación. Se vieron desnudos, tanto Adán como Eva. Cuando una persona peca, cuando nosotros pecamos, nos sentimos en vergüenza, si es que el Espíritu está en nosotros. Cuando ellos pecaron y experimentaron esto, intentaron cubrir su desnudez con delantales de hojas de higuera. Antes de pecar, Adán y Eva no sentían vergüenza. Al pecar experimentaron vergüenza. Escúchame, no significa que al pecar se quedaron desnudos, no, ya estaban desnudos. Pero a causa del pecado experimentaron condenación. Y la condenación trae consigo vergüenza. Por eso, si habían estado alrededor de 100 años en el huerto del Edén, aproximadamente, viene Dios y los ve como siempre los ha visto. Ellos experimentan un sentimiento que hasta ese momento desconocían, llamado vergüenza. E inmediatamente toman una decisión en esfuerzo propio. Vendrá Dios y verá nuestra vergüenza, verá nuestra condenación. Hicieron unas ramas de higo para cubrir su desnudez, para cubrir su cuerpo. Ahora, cuando una persona peca, o cuando nosotros pecamos, sentimos una necesidad. ¿Cuál? Cubrir. ¿Y cómo es cubrir? Justificar lo que hicimos. Esta es una consecuencia inmediata a la condenación y a la vergüenza. Cuando una persona peca, trata de justificar por todos los medios sus actos. Cuando una persona comete ciertos actos, es que usted no sabe lo que yo he vivido, usted no sabe lo que me han hecho. Eso es justificación. Eso es justificación. Cuando viene Dios delante de Adán y Eva, ellos se dan cuenta que los delantales no servían para nada, porque la obra humana
no sirve de nada delante de Dios. Ellos quisieron en esfuerzo propio cubrirse, pero no sirvió de nada, porque Dios lo manifestó así. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué pasó, Adán? ¿Qué hiciste, Adán? Nota algo, no se refiere a Eva, se refiere a la cabeza, que es Adán. Pero evidentemente Dios sabía lo que había pasado. Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Pero cuando le pregunta a Adán, ¿qué pasó, Adán? Dios está abriendo la puerta para el arrepentimiento. Cuando Dios habla con Adán, está abriendo la puerta para que Adán reconociera. Pero tú sabes, en lugar de reconocer, se llenó de vergüenza, se llenó de condenación y acusó en lugar de tomar una responsabilidad. Ahora, vemos un evento profético en este apartado. El primer sacrificio de animales, tú y yo lo sabemos que lo hizo Dios para cubrir la vergüenza del hombre. Y esto tipifica el sacrificio de Cristo. Dios los cubrió con pieles de animales, que esos animales tuvieron que haber sido sacrificados y hubo un derramamiento de sangre, tipificando a Cristo, que nos revestimos de Cristo y Él nos limpia del pecado y nos da una nueva vestidura. Por eso la Biblia dice que de Cristo estáis revestidos, tipificando esto que pasó. Ahora, Gálatas 2:25. Tú y yo necesitamos que Dios cubra nuestra vergüenza, que cubra nuestra condenación, que nos limpie de pecado. Gálatas 2:25 dice: Génesis 2:25, perdón. Génesis 2:25. Dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no. Entonces no se desnudaron cuando pecaron, ¿te das cuenta? Ya estaban desnudos, pero no sentían, porque no había pecado. Ellos vieron su condición a partir de que pecaron. Ellos vieron su condición de desnudos a partir de que hubo un rompimiento. Cuando ellos comen, murieron. La palabra dice que el que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal irremediablemente. Pero alguien dijo un día: pastor, pero no murieron. No, sí murieron. Porque la palabra en hebreo es M-W-T-U-O-H. No sé cómo se pronuncia, pero que es muerte. Pero la muerte en un sentido bíblico no es fenecer, es separación. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿qué nos separará? Es la misma palabra. ¿Qué nos hará morir del amor de Cristo? Nada. Pero ahora en Cristo, Adán sí murió. Adán experimentó la separación y experimentó condenación, experimentó vergüenza. Porque la consecuencia del pecado es la condenación. La vergüenza vino cuando pecaron, y pecado es el causante de la condenación. A causa del pecado, ellos se sintieron condenados. Apocalipsis 3:18. Dice, está hablando en el mensaje de la Odisea, que una tipificación es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, de las 7 iglesias. Por tanto, Apocalipsis 3:18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas y que no se descubra qué, y unjas tus ojos con colirio, ¿para qué? ¿Qué significa la desnudez? Vergüenza, pecado, condenación. Nota esto: en la iglesia de la Odisea, tristemente como hoy en día, hay gente que estaba en la iglesia, que asistía a la iglesia, pero no era salva. Tenían delantales de higuera, pero Juan advierte, o el Señor Jesús advierte: toma y vístete. Tenían delantales de higuera, pero invita: vístanse. Dice el versículo, está en la pantalla del 18, ¿verdad?
Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no descubran la vergüenza de tu desnudez. Y es una advertencia para la iglesia actual. ¿Por qué? Porque una persona no es salva por venir a la iglesia. Una persona no es salva por si quiere escuchar el mensaje. Escúchame en un sentido lo que te estoy diciendo. Una persona es salva porque tiene un encuentro con Jesucristo, se arrepiente de todos sus pecados y nace de nuevo. Tú puedes venir a la mejor iglesia del mundo, que es esta. Gloria al Señor. Y puedes escucharme cada domingo, y puedes escucharme y todo lo que tú quieras, levantar las manos, adorar, pero eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es que un día tengas un encuentro con Jesucristo, te arrepientas, reconozcas tu desnudez, reconozcamos nuestra desnudez. Y veamos que las obras humanas no sirven, las hojas de higuera no sirven. Si nos doblemos nuestras rodillas y digamos, Señor, perdóname. Soy un pecador, no merezco otra cosa más que el infierno. Perdóname. Y cambia mi vida. Y entramos en un proceso. Una persona sin Cristo está desnuda y perdida. Y por sí mismo no puede hacer nada para cambiar la situación de su condenación. No existe ningún intento humano de quitar la condenación. Dios, al quitarnos la vergüenza, al quitarnos la condenación, nos da vida eterna. Número 1, te dije la condenación del pecado. Número 2, el curso del pecado. Número 2, el curso del pecado. Una vez que hay condenación y se experimenta vergüenza, sigue un proceso, un curso producto de la caída. Y este curso inmediatamente produce miedo. Cuando una persona peca, cae, hay vergüenza, hay condenación, pero sigue un siguiente nivel: miedo. A mí me da risa porque de algunas maneras cuando llamo a hablar a alguien, se asusta. Ya quiero hablar contigo. Yo estoy seguro que por su mente pasa. No tuyo, por ponerte ejemplo mío. Ya se enteró de lo que hice. ¿Quién vino con el chisme si nadie me vio? Miedo. Hay temor. Pero preferible es que te la veas conmigo a que con aquel Señor poderoso. Ahora, Génesis 3:8. Bueno, de Pancho ni te digo. Yo soy testigo. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, de papá Dios, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre, dice, de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Ya sabían el dicho mexicano: el que nada debe, nada tiene. Que diga, nada teme. Gloria al Señor. Ahora, date cuenta, se esconden de Dios. El pecado provoca que te escondas de Dios. Por ejemplo, cuando una persona me evade, no quiere verme, no me contesta el teléfono, ya sé que no anda bien. Ya sé. Pastor, y vino un ángel y dijo: no, porque es la consecuencia. ¿Sí me cachas? Por eso yo digo que todo está en la palabra. ¿Sí me cachas? Obviamente está el discernimiento de espíritus como don, pero está la palabra que nos guía, el manual. Porque la mayoría de la gente se aleja. Y en lugar de alejarse, tú y yo tendríamos que tener... A ver otra vez. Demónica será. En lugar de alejarse, debemos de venir con Dios. Date cuenta del ejemplo de David. David, el de la Biblia. Sí, sí. Otros David tal vez son malos ejemplos. David cometió pecado, ¿sí o no? Sí. Él dice la Biblia, el pueblo le dijo: mi rey. ¿Cómo le dijo? Mi rey. Así, de ahora adelante, ¿cómo vas a decir? Mi rey.
Pueblo conocedor, gracias. Le dijo, mi rey, no salga usted a la guerra, no vaya a ser que pues le den un flechazo y pele gallo. Ahora. Y fíjate, eso a mí me preocupa, por eso yo estoy en la reunión de jóvenes, aunque sin ningún problema no podría estar. Están los encargados y sin ningún problema. Por regular los ensayos yo estoy, aunque esté en la oficina ya metido estudiando, pero estoy. Y procuro ir y salir y ir acá con todos. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar quieto. Me da miedo lo de David, que se quedó quieto y no salió a la guerra. Y David no sale a la guerra haciendo caso al pueblo, porque el pueblo lo amaba. Y pasó algo. ¿Te acuerdas? David se levanta a las 11 de la mañana, sano, santo, puro, como todos los hombres. Señor Cano, aunque me lo volviera a ver, no. Puros, santos, así como los levantamos tú y yo, así, de buenos, ¿sí o no? Pero ya después de repente nos empiezan y ya empezamos. Pero bueno, es otra historia. Entonces, escúchame. David, me pasé unos miles de años para atrás, pero bueno. Sale y se asoma por la ventana a ver el paisaje. Él sano, puro, pues, él se asomó por su ventana. La vista es natural, a la voz del Eterno, amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, el santo nombre, y no se lo reveló ni carne, sino el Padre, que está en los cielos. Y se asoma David, puedo decir Brian, y se asoma David por la ventana y ve que hay, qué cosa, ¿cómo le hace cantar, verdad? Qué cosas. Y está la señora doña Betsabé, pues en el traje de Eva, antes de pecar. Pero la hermana era muy limpia. Algo que le tienen que reconocer que era limpia. ¿Sí o no? Se estaba bañando y el hermano David, pues la vista es muy natural, se le quedó viendo y dijo, pues gloria al Padre, ¿no? Bendito sea el Señor. Dios supliendo. Y dijo, pues qué guapa está la hermana Betsabé. La hermana Betsy. Y pues como todo, siguiendo en el flujo natural, le habla a uno de sus capitanes. ¿Cómo le dijo? Esa abuelita tiene como que me echó ojos, y que estoy seguro que lo último que le vio solo fueron los ojos, pero vamos a confiar en la pureza de la vida. ¿Y saben la historia? No, pues que es esposa de Urías, Eteo, uno de tus parientes. Ok, pónmelo, vamos a matarlo, ponlo en lo más duro de la batalla. Ahí todos morían, ahí solamente estaban los hombres. ¿Les puedo contar lo de...? ¿El pastor lo autoriza? Bien. Como César haga le toca así. Bien, ya baila. Hubo un incidente con su mamá, una quiso asaltarla y le hablo yo al pelón. Bueno, a David. Dijo, asaltaron a la madre de Pancho, venga, vamos a buscar tiempo para ponerle mano. Y le hablo a Pancho. Yo no quiero más problemas. Llorando. Vaya, no se quede. Vaya que lo doy. Usted no lo tiene exagerado. Y luego llega David. Ya los tenemos ubicados, probablemente no les íbamos a hacer nada. Bueno, David, yo no. David sí. Digo, pero ahora, ¿por qué? Para tenerlos una detención ciudadana era todo. O sea, no íbamos a matarlos, ya. A volver, a lo mejor sí, pero a matarlos no. Y digo a David, ¿sabes qué? Vamos a hacer una broma a Pancho, porque es que anda muy fuerte. Digo, dile que tú conoces al fulano y dile
que ya hablaste con él y que quedaron que se den un tiro de cuates y que ahí acaba el problema. Y le dijo, se bajó del coche. Y pues, lo que me encantó es que su esposa o sea, su esposa en vez de que le dijera, oye Pancho, mira que es tu hermano, su esposa así, ay, pobre contigo. ¿Estoy inventando algo? Oye, estoy inventando algo. De hecho, omití varios detalles, pero bueno. Entonces, Urias lo pone, ese era un hombre valiente, lo pone lo más duro de la batalla y lo mata. Pero David lo hizo para no pecar. Pero le salió una más cantidad de la mata a Urias, y como ya se murió, perdón, antes de que mate a Urias, se mete con ella. No tengo que ser específico en eso. Se mete con ella y queda embarazada. Iba a decir en Barcelona. No, pues no, fue en España, estaban en y queda embarazada, y cuando se da cuenta de la noticia, imagínate a Betsabé y dice, rey, ¿cómo le dijo? Rey. No, mi rey. ¿Cómo le dijo? Mi rey. Pues fíjese que quedé embarazada. ¿Y por qué? Ay, por obra del Espíritu Santo será. Y matan a Urias. Nace un niño, pero nace bonito, nace enfermito. Y David entra en ayuno y se echa ceniza. Y ahora viene un Señor conmigo, pero con mi hijo no. Pasa todo el proceso y en un momento llega un profeta. De esos que no nos gustan que lleguen. Nos gusta que nos digan, te vas a hacer rico y esta va a ser la iglesia más grande. Todos dicen lo mismo. Ya ni me la creen. Pues que si todo el mundo dice, tú eres el apóstol y tú eres... ¿Ah? Pero bueno, que sí lo soy, pero bueno. Y si esta es la más chida, pero bueno, no los culpo. Pero bueno, llegó esos profetas, de esos que dan miedo. Y llega con el rey y nota esto, Natán, es la única ocasión que aparece en la Biblia. Bueno, Natán, hasta donde me recuerdo. Y llega con el rey, y no llegó que mi rey, que el mango, David. Y le puso un ejemplo. Un hombre muy rico tiene 1000 ovejas, pero un hombre pobre tiene una ovejita. Y el hombre rico llega a lo más y se la quita. ¿Qué hacemos? David tiene un corazón justo. Dime quién es y mañana se muerto por injusto. Eres tu amigo. ¿Cómo lo hizo? El loco. Ay, Padre de la gloria. Pero aquí habla del corazón de David. David experimentó vergüenza, condenación, pero David huyó. David no se escondió. Hasta ese momento, escúchame, Natán deja de aparecer. Imagínate al profeta, está aquí, en ese momento David se va al suelo a revolcarse, Señor, pequé contra ti. Y dice algo tremendo, amado. Hazme lo que quieras, mátame, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. David es un tipo de Cristo. David, cuando fue confrontado con el pecado, a diferencia de Adán, que Adán se escondió, David confrontó el pecado. Nosotros estamos acostumbrados a confrontar a la persona, ¿sí o no? A ver, Pancho, ven. A ver, Jan, que tú dijiste que a él le gustaban los hombres. Y Pancho, no, que a quien le gusten es al Jan. Pero los vieron a los dos agarrados de la mano. ¡Ay, qué son los dos! Y sacan de contexto una cuestión bíblica cuando a Pablo sube a confrontar a Pedro. Porque las confrontaciones actuales son de la vida personal, no de la palabra. Y Pablo fue a confrontar a Pedro de la palabra. Ahora, ¿qué hizo David? David no se escondió. David confrontó su situación. Date cuenta, yo traigo a confrontar a Pancho con Jan con César para que salgan mal. Es un absurdo. Y ellos no necesitan tratar el uno con el otro, ellos necesitan tratar con ellos mismos. ¿Te das cuenta? Para mí es más fácil como pastor a veces de sentir ustedes dosis. No es con la persona, porque no entendemos que nuestro enemigo no es de la persona, nuestro enemigo no es del hermano, nuestro enemigo no es el vecino, nuestro enemigo es el diablo y nuestra carne. Pero es más fácil
justificar. Es que me hizo caras. Es que ¿por qué? Confrontemos nuestra vida y nuestra realidad sin justificar y sin condenar al hermano. ¿Me cachas? Sigue el curso del pecado. Ahora, ¿por qué hay pecado y produce temor? Di conmigo, por la incredulidad. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? ¿Para qué? La condenación que hace aleja de Dios a causa de la incredulidad. A Judas, yo te lo dije, a Judas no lo condenó, al condenado de Judas, no lo condenó a haber entregado a Jesús. A Judas lo condenó su incredulidad, no haber creído que la gracia de Dios era más poderosa para perdonarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos adelante. Cuando hay pecado, no hay confianza en Dios. El alejamiento es un síntoma de pecado que no se ha arreglado, y cuando no se ha arreglado produce miedo. A pesar, escúchame esto, a pesar de que fallamos, no se acaba el camino. A pesar de que fallamos, nos podemos desviar del camino, pero el camino ahí está. Enfrentemos nuestro pecado, nosotros. Asumamos nuestra responsabilidad, sin culpar a otros, sino nosotros. Seguimos con el curso del pecado. Cristo, en su proceso, tuvo un sufrimiento para evitar que nosotros lo pasemos. ¿Por qué el Padre corrige? Para que el Hijo no pase por eso, ¿sí o no? A mí me encanta una frase, te lo dije. No, sí, tenés razón. O sea, pero ¿por qué no? Dice Fred una frase célebre. ¿Cuál es tu frase célebre? No, la de Cálmate Carmela, no, la otra. Escucha. Muchachos, escuchen a sus padres. Escúchenlo. Y eviten problemas. Después vienen los ay, pero nunca nada vuelve a ser igual. Nunca nada vuelve a ser lo mismo. Escuchen, iglesia, escucha. El problema de que mucha gente tenga problemas con otros no es la ofensa, sino es que no hemos arreglado nuestros propios problemas. Y como Adán se justificó y Adán culpó, así nosotros queremos justificarnos y queremos encontrar culpables. Sí, a lo mejor sí te ofendieron, perdónala. A lo mejor sí te dañaron y te hicieron. Bien, pasa el desierto, pasa la prueba perdonando. ¿Cuál es el ejemplo más claro, sencillo? ¿Quién ofendió más a quién? ¿Tú a Cristo con tu pecado o a ti con la ofensa? ¿Y Cristo te perdonó? ¿Quiénes somos para no perdonar? 3. Ya te hablé de la vergüenza, de la condenación del pecado, del curso del pecado. Número 3, calamidad del pecado. Te vas a dar cuenta que todos empiezan con C, para que lo aprendamos más rápido. Calamidad del pecado. Calamidad del pecado. Génesis 3, 9 al 13. ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Génesis 3, 9 al 13 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde está tú? ¿A quién llamó? Pues no, que la igualdad de géneros, que nos hubiera llamado Eva. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Vamos a ver, y el versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y ¿qué tuvo? Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién
Versión, ¿cómo diría la versión Job habla hoy? ¿Quién demonios te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, verdad? Que no comieses. Y el hombre respondió, ¿cómo le hizo Adán? Hágale así con la lengua. Los que tengan las dos cosas cerquitas, impóngale mano, no. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ay, pobre Adán tan inocente. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho, mujer? Bueno, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. O sea, escúchame, Dios no le dijo a Eva para condenarla. Dios le estaba dando otra oportunidad porque dijo, a ver, Adán no toma la posición que le corresponde, no tiene los arrestos. Para portarse como hombrecito vamos con... Pero Eva, ¿de quién tenía la escuela? ¿Y culpó a? Y pues ya la serpiente pobre no tuvo a quien echar la culpa. Nota esto. Cuando no confrontamos nuestro pecado con Dios, con nosotros mismos, se van acumulando situaciones negativas. En lugar de mejorar, en lugar de avanzar, va haciéndose la bola de nieve más grande. Adán culpó a Dios y culpó a Eva. Señor, la mujer que, para empezar, yo ni te la pedí. Cosa que no es cierto, porque dice la Biblia, y no se encontró pareja para Adán. Bueno, está ahí, Señor, y ahí está uno de soltero, ¿sí o no? Señor, ahí te encargo mi esposa, Señor, y uno, ahí abraza la almohada, un día la vas a hacer de carne y hueso, Señor. Y ahí tú no me tires y está quejando, igual que Adán. Pero bueno, es otra historia. Y Adán culpó a Dios y Eva, la mujer que tú, Señor, que tú, o sea, para empezar tú, porque todo proviene de ti y tú eres lo más grande y además tú me la diste. La mujer que tú me diste, o sea, culpa a Dios y culpa a Eva. Ahora, Eva culpa al diablo. Ahora, nota esto. Se culpa al diablo por las calamidades en lugar de enfrentar el pecado. Es que el diablo se levantó en mi contra y me está haciendo guerra y desierto y saquen la espada de los Thundercats y corto cabeza de demonio, sacan tanta cosa. Sí, yo te juro que cualquier momento va a sacar como van la espada de los Thundercats o la de ¿quién más tenía espada? No, como estamos mal, mejor van a sacar su espada láser de Star Wars. Escúchame, en lugar de culpar al diablo, confrontemos nuestro pecado con nosotros mismos. Señor, soy un pecador, tengo el carácter de los 1000 diablos, Señor, ayúdame. No puedo amar a mi prójimo. Ahora, la culpa es parte de la herencia de Adán. Al no enfrentar el pecado, hay consecuencias y se vuelve un imán. Di conmigo, un imán para situaciones peores. Cuando no confrontamos el pecado, se vuelve un imán para situaciones peores. Si no se resuelve el pecado, aumenta el deterioro. Si no se resuelve, cuando una pareja se divorcia, todo comenzó con la palabra divorcio. Primero fue un pleito y no se arregló. Ya mi amor, ya ven que quieres. Ya. Vamos a resolverlo, te amo. Viene otro problema más grande. Ya, ven, te amo. Y besos y abrazos. No se resuelve. Pecado. Con amor. Pero no se resuelve porque no se confronta con uno mismo. ¿Y el hombre le echa la culpa? ¿Y la mujer le echa la culpa? ¿Ves? Para que haya un pleito, ¿cuánto se requiere? A menos que haga unos hombres y se pelee con uno mismo. Absurdo. Ahora, la culpa, como te dije, es parte de la herencia de Adán. Al no enfrentar el pecado, dije, hay un imán y tenemos que resolverlo. Job 3:25, libro del santo, guapo, hermoso apóstol de Jesucristo, santo de los últimos tiempos. Job capítulo 3, versículo
25 y 26. Dice, porque el temor que me espantaba, ¿qué? Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino tribulación, turbación. Dios trató con Job. Para las calamidades no es necesario que intervenga el enemigo. Escúchame, para las calamidades no es necesario que intervenga el enemigo. Porque el fruto, las consecuencias del pecado atraen por sí mismo las calamidades, las cosas terribles. Al comparar, ahora escúchame, esto es muy importante. Cuando tú y yo nos comparamos con los demás, se estaciona uno en su vida. Y Dios mandó las calamidades sobre Job. ¿Para qué? Para que Job reaccionara y volviera a buscar a Dios. ¿Por qué te digo que se compara? Porque Job se comparaba. Job se comparaba y decía, ¿qué no soy más justo yo y yo no soy tan bueno? Se empezó a comparar. Y cuando una persona se compara con los demás, ¿qué pasa? Se estaciona totalmente. Job 15:20. Job capítulo 15, versículo 20. Todos sus días, el impío y el número de sus años, el impío toda la vida está en dolor. ¿Por qué? Porque nunca confrontó su vida. Escúchame, la gente no necesita limpias. La gente necesita volverse a Dios. Porque cuando están llenos de calamidades, ¿qué es la frase célebre de la gente? Échate una limpia, hazte una limpia. La gente no necesita limpia. La gente necesita confrontar su pecado con Dios, consigo mismo, para que Dios intervenga y nos quite la calamidad. Número 4. Te enseñé una condenación por el pecado, hay un curso del pecado, hay una calamidad por el pecado. Y número 4, hay un conflicto del pecado. Génesis 3, por favor. Versículos 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y de todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Escúchame, Dios maldice a la serpiente y a la tierra. A la serpiente porque fue instrumento de pecado. Ahora, nota estos aspectos importantes, mucha atención. Hay una enemistad entre la mujer y la serpiente. Una enemistad entre la simiente, o sea, el hijo que vendría a ser Cristo, y la mujer. Ahora, ¿cómo la mujer se va a salvar? Vamos a decir este término porque la Biblia habla de esa palabra, pero no me refiero a la salvación del alma, sino me refiero se va a salvar de la tentación del diablo. Escúchame bien esto. La mujer, ahora, señoras, les guste o no, así la Biblia lo enseña. La mujer, al estar sujeta a su marido, se protege. La mujer, al estar sujeta a todas las mujeres, anótenlo, para que no se les olvide, pónganlo en un letrero así grandote. Las mujeres, al estar sujetas a su marido, se protegen. Escúchame, ¿por qué? Este es sentido común. Si la mujer está sujeta a su marido, la mujer no tiene que enfrentar al diablo. ¿Quién tiene que enfrentar al diablo? Así es sencillo. Si la mujer ocupa el lugar que Dios le dio, no pasará lo que Eva vivió. Si la mujer ocupa el lugar que Dios le dio, no pasará lo que Eva vivió. Ahora, ¿qué hizo Eva? Voy a sacar un estudio que se llama Los 7 pecados de Eva. 1. Eva no consultó a Adán. Eva, por sus arrestos. A ver, serpiente, ¿qué me está diciendo? Ah, sí, Adán, ahí andas ese pato. Eva no consultó a Adán.
2. Eva actuó conforme a su criterio. Escúchame, yo no te estoy diciendo que la mujer no tiene voluntad. Dios le dio una voluntad autónoma a la mujer. No me malentiendan. Pero Eva actuó conforme a lo que ella le pareció bien cuando vio una instrucción del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Pero ella actuó conforme a su criterio. Número 3. No obedeció a su marido. Adán le dio la instrucción: no comas del árbol. Le valió un pepino retorcido. ¿No? 4. Eva tomó decisiones independientes. A ver, mujeres, digan conmigo: Señor, ábreme. No, pero con fe. Nomás una hermana o dos están ahí con fe. Las demás están... Y las demás están así como que viendo el reloj y así. Digan conmigo: Señor, Señor, ayúdame, ábreme el entendimiento a no tomar decisiones independientes. Hermana diaconisa, estaba supervisando quién decir que no. Eva tomó una decisión independiente, sin consultar a su marido. Y 5. Eva caminó sin sumisión a su marido. ¿Cuál fue la consecuencia? El pecado. Por estas 5 cosas, Eva expuso su vida y fue engañada. Y Eva también es un tipo de iglesia rebelde. Una iglesia que no consulta a Adán, tipo de Cristo. Adán es un tipo de Cristo antes de pecar, no después. No consulta a Adán, no consultó a Cristo. Una iglesia que hace conforme a su criterio, no conforme a la palabra. Una iglesia que no obedece a su marido o a su futuro marido, que es Cristo. Una iglesia que toma decisiones independientes sin estar sujeta al modelo neotestamentario. Y una iglesia que camina sin sumisión a la autoridad que es Cristo y a la autoridad en esta tierra que es el pastor. La simiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza. Y la serpiente lo herirá en el calcañar, es decir, en una parte del talón. Ya te expliqué en otra ocasión el talón, que es el grano de trigo. Cuando Cristo viene, toca la tierra, y el grano de trigo por excelencia es Cristo. Pero ¿por qué en la cabeza? Porque en la cabeza Cristo iba a destruir su autoridad. Cuando Adán y Eva pecan, el diablo toma autoridad, ¿correcto? Pero cuando Cristo viene y en la cruz del Calvario pisa la cabeza del diablo, le rompe la autoridad del diablo. Por eso dice Hebreos 2:14: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo, Él, participó de lo mismo para destruir. Pisó la cabeza para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es saber, el diablo, gloria al Señor. Ahora, se entra en un conflicto por no atender a Cristo, por no sujetar nuestra vida a Él. El problema de la gente es que cuando entra en un conflicto es porque no se quieren sujetar. Los hijos, ¿por qué se entran en conflicto? Porque no obedecen, porque no se quieren sujetar a la autoridad. Porque hay un conflicto en la iglesia porque no se quieren sujetar a la autoridad. Y ya pasan las bromas: pastor, solucionen. Mangos, ¿por qué te voy a solucionar? Yo te quisiera, si no me hice caso. Bueno, no es cierto, no hago eso, está bien, hijo. No me cachas. Ahora, todo lo que no fue bien construido, escúchame, esto es muy terrible lo que te voy a decir. Todo lo que no fue bien construido será destruido, excepto el fundamento, porque el fundamento es, y Cristo es indestructible. Todo lo que no fue bien construido se va a caer. Y se tiene que caer 10 veces, 10 veces. Se tiene que caer 20 veces. Hasta que podamos crear con el fundamento que es Cristo y poder construir conforme al modelo. Cuando Dios me dio esta palabra, yo le dije al Señor: ¿sabes, Señor? Yo no quiero pasar un desierto más, o un desierto de ese tipo. Mejor permíteme, si no he construido y edificado conforme al modelo, implementar el modelo ya sobre la marcha, para no pasar ese desierto.
Por eso quizás algunos puedan pensar que como que el pastor tiene prisa en consolidar, en establecer. No es que tenga prisa, es que tenemos que establecer el modelo. ¿Sí me cacha? Es por eso. Ahora, 1 de Pedro 5:8, por favor, sigamos en el conflicto. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo? Anda alrededor buscando a quien devorar. Sobrio significa mantenerse alerta, despierto. Un sobrio es alguien que no está alcoholizado. Ebrio está perdido, está descuidado, está distraído. El sobrio está alerta, está atento, está despierto. Ahora, el diablo ataca al hombre al tratarlo de distraer. Pero ¿de qué manera distrae el diablo? Aquí te lo dije. Cuando dicen, es que anda como no lo quiere a veces. Yo lo he visto en dibujos y pintan un leonzote, que el pobre cristiano así todo con dengue. No es así. Tenemos que entender el sentido espiritual, sin interpretar con mafufadas, claro. Dice la Biblia que el diablo anda ¿cómo? ¿Qué significa cómo? Que no es. Entonces el diablo va a tratar de distraer a través de la distracción de su error. Va a tratar de establecer su modelo para desviar de la verdad. Date cuenta de esto. O en otras palabras, el diablo trata de distraer a la gente con una versión suya. ¿Ok? El diablo quiere imitar porque quiere ocupar el lugar de Dios. El diablo siempre quiere distraernos y humillarnos. Pero toma en cuenta, el diablo conoce la Biblia, pero no la entiende. No la entiende. ¿Cómo es una versión suya? Una falsa doctrina, una apostasía. Acabo de escuchar algo y te lo voy a decir, que me dejó frío. Un hombre muy reconocido dijo esto. Quiero que disciernan ustedes. No te voy a decir si está bien o está mal. Tú dime. Déjame ver a ver si me sale. Dios quiere restaurar el reino. O sea, para empezar, o sea, quiere restaurar a Cristo. O sea, pero bueno, déjame decirte lo que dice. Y luego me enojo conmigo mismo. Vamos a establecer el reino de Dios, pero hay dos formas en las que tú puedes caminar. A mí se habla así, me sale de bien. Así, gracias. Dios quiere restaurar el reino, pero hay dos formas en que tú puedes caminar. Si tú caminas por principios, está bien. Siembra, cosecha, ofrenda, Dios te multiplica. ¿Te fijas que nomás dijo dos? Y tú puedes caminar por la palabra, y es correcto. Pero la palabra es lo que Dios dijo, porque se escribió antes. Pero hay una segunda forma en la que tú puedes caminar, escuchando la voz de Dios. ¿Tú sabes si escuchas lo que Dios dijo o lo que Dios dice? A ver, ¿quién cree que está bien? ¿Te das cuenta? O sea, a ver, entonces, esto es lo que Dios dijo. Como yo soy el super apóstol de la reencarnación de los santos, móchense con la lana, pague por sufrir y demás. La Biblia ya no sirve. Yo soy un ejemplo. La Biblia ya no sirve. Ahora Dios habla a través de mí y lo que Dios me diga es más grande que la Biblia. Eso hacen los católicos. Las encíclicas. ¿Alguien sabe qué son las encíclicas? Las bulas papales. Los escritos que hace el Papa, por ejemplo ahorita que está Francis. ¿Sí, no? ¿Por qué tiene que le diga santidad, no, hombre? Que me da de comer a López. Nada, tenemos que ver con ellos. Nada, absolutamente. Y todo lo que diga ese tipo está igual que la Biblia. Hazme el favor, entonces lo que diga, pues, si dice el adórenme, pues está bien, porque está igual que la Biblia. Pero ¿cómo se va a meter el diablo? Muy sigilosamente.
enseñando aparentemente con la Biblia, pero sin verdad, porque el diablo no entiende la Biblia. Por eso los tipos están cegados, porque no entienden la verdad. Pero no me da tristeza por él, me da tristeza por la gente que lo sigue. Estaba en una reunión en su congreso ahí en Miami, en el CAP 2015, diciendo esas barrabasadas y la gente gritando amén, increíble. Me dio tanta tristeza. Y le dije, Señor, ¿por qué se tiene 5,000 y enseña mentiras? Y yo, que ahí más o menos he hecho ganas para enseñar 2 o 3 verdades, tengo 200. No temáis manada pequeña porque a vosotros alta. Dios no quiere multitudes, Dios quiere verdad y modelos. Y si Dios añade multitudes, gloria a Dios. Y si no añade multitudes, gloria a Dios. Pero tú y yo tenemos que mantenernos en la verdad y no dejarnos seducir por la falsedad del diablo. En algunas ocasiones usa la palabra, pero no lo entiendo. La tergiversa todo. ¿Me cachas? Mientras no se rompa con el pecado, se mantendrá el conflicto y se mantendrá la guerra. Mientras no se rompa con el pecado, se mantendrá el conflicto y se mantendrá la guerra. 5. Contusión. 5. Contusión. Número 1, te dije condenación. Número 2, el curso del pecado. Número 3, calamidad del pecado. Número 4, conflicto del pecado. Número 5, contusión. El pecado produce heridas. Génesis 3:15, por favor, en la última parte. Génesis, capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad de ti la mujer entre la simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Hay un golpe del enemigo, iba a morder a Cristo en el talón. Hay un golpe de Cristo en la cabeza. El enemigo mordió a Cristo en la cruz. Cristo en la cruz aplastó su cabeza. La herida del pecado es la angustia. La herida del pecado es 2 Corintios 7:5, por favor. Segundo libro de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera, conflictos, de adentro, temor. Hay momentos donde nos sentimos vulnerables y viene el temor. ¿En algún momento te has sentido vulnerable? En ese momento entra el temor. ¿Y cómo se contrarresta? Con la palabra. Ahora, el fruto de las heridas, escúchame, el fruto de las heridas es la humillación. Pero la humillación tiene otro fruto o un propósito, que es reconocer solamente que es Cristo en nosotros. Ese es el fruto de la aflicción, de la humillación, reconocer que es Cristo en nosotros. Nosotros no tenemos que vencer al diablo, porque Cristo ya lo venció. Y Dios, escúchame, Dios nos permitirá pasar por angustia para que seamos humillados, para que reconozcamos que Él es el Señor. Job fue humillado, fue vituperado, fue calumniado y fue difamado, pero con un propósito: que se dejara de justificar y volviera el rostro a Dios nuevamente y no en Él. Yo te dije, el libro de Job es un libro profético. Cada vez que Job habla de justicia, no está hablando de él, está hablando de Cristo. Date cuenta, en medio de la aflicción, Job profetiza de Cristo. Gloria al Señor. Viene el dolor de parto para dar un fruto. Juan 16:21. Número 6. Número 6, antes de ir a Juan. Número 6, castigo. Número 5, contusión, golpe. Número 6, castigo, es decir, sufrimiento. Génesis 3, 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandase, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Escúchame rápido así. La consecuencia de la maldición de la tierra fue que produjo. Cristo redimió la tierra, porque la tierra iba a ser tierra deseada y amada. Cuando Cristo pusieron su corona de espinas, y esa corona de espinas tocó su cráneo, tocó su sangre, y la sangre cayó, redimió la tierra. Tomó en sí mismo la maldición también de la tierra, para que su iglesia, su amada, no estuviera en una tierra maldita, sino una tierra bendita, bendita por la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Con el sudor del versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fue tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre sufre porque algo hizo mal. En tu casa lees por favor el Salmo 90, del 1 al 8, en tu casa. El hombre sufre porque algo hizo mal. Yo te dije que todas las palabras que Job dijo se refieren a Cristo cuando habla de la justicia. En medio del dolor, Job profetizó de Cristo. Dios humilló a Job para que pudiera recibir más de lo que ya tenía, para enseñarnos el camino de la dependencia de Cristo. ¿Sabes? Cuando una persona camina incorrectamente, ¿qué pasa? Muy sencillo, es muy fácil saber si es hijo de Dios o no. ¿Por qué? Porque cuando es hijo de Dios, Dios empieza a tratar con él y le empieza a ir como en feria. Porque Dios al hijo que ama y pone en disciplina, corrige. Por eso alguien me dice: bueno, pastor, es que hay gente que yo conozco que hace mal y no le pasa nada. Pues qué bueno que no le pasa nada. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Porque Dios al hijo que ama y pone en disciplina, a los otros no. Juan 16, 21. Y la mujer, cuando dé a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Por qué te pongo este versículo? Viene el dolor, producto del parto, viene el dolor, producto del pecado, pero va a dar un fruto, el arrepentimiento. Así como el parto da un fruto, el dolor, el nacimiento. Número 7 y último, el cautiverio del pecado. Número 7 y último, el cautiverio del pecado. Si pasan los primeros 6 y no hay una regla, viene la parte final y terrible, que hace que el hombre se estacione. Cautiverio del pecado, es decir, el hombre pierde derecho. El hombre pierde derechos. Génesis 3. Génesis capítulo 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y... Pues te dije que si comían del árbol de la vida, iban a vivir para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que no se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Gloria al Señor. Cuando el hombre pecó, perdió derecho a comer del árbol de la vida, perdió el derecho al huerto y, lo más terrible, por decir algo, el contacto con Dios. El hombre, cuando peca, vive en cautiverio. Cuando el hombre se mantiene en pecado, vive en esclavitud. Romanos 3, 27. Romanos 3:23 primero. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es servidumbre. Ahora escúchame, la condición del hombre obliga al hombre a pecar. Gálatas 5:1, estamos terminando, 3 minutos. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez
El pecado pone un yugo, pone un collarín y hace al hombre esclavo. Romanos capítulo 7 nos está hablando del cristiano carnal. Romanos 7, vamos a leer solamente 3 versículos. 7:14 dice: porque sabemos que la ley espiritual es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 23 y 24. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librare de este cuerpo de muerte? Gloria al Señor. Todos los que no están en Cristo, y tristemente algunos cristianos, están en esta situación. Número 1, condenación. Número 2, curso del pecado. Número 3, calamidad del pecado. Número 4, conflicto del pecado. Número 5, contusión del pecado. Número 6, castigo del pecado. Y número 7, cautiverio del pecado. Hoy ya sabes qué pasa. Pastor, quizás yo me sienta como el 1, el 2, el 3 o el 4, en los 7. ¿Qué tengo que hacer? Hijo, arrepiéntase y no peques más. ¿No haces eso? Esto que te estoy diciendo en sí mismo es glorioso y poderoso. Cristo es el que tiene la llave para abrir. Dice la Biblia que donde Él abre, donde Él cierra, y si Él abre ese camino, vayamos por Él, para no caer, dice la Biblia, en semejante ejemplo de desobediencia. Gloria al Señor. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Gloria al Padre. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, todos con sus ojos cerrados, quiero pedirte, Señor, que nos ayudes. Si alguno está en condenación, en la vergüenza del pecado, ayúdanos a arrepentirnos y enfrentarnos contigo para que nuestra vida cambie. Si alguno está viviendo el curso del pecado por la falta de la confrontación personal y está en miedo y aún se esconden de ti, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo sea redarguyéndonos de pecado. Señor, si alguien está en la calamidad del pecado producto de sus actos, yo te pido que hoy sea un antes y un después para encontrarnos contigo y las circunstancias cambien. Señor, si alguien está viviendo el conflicto por el pecado, yo te pido, Señor, que hoy por la operación de tu Espíritu Santo haya un arrepentimiento genuino y podamos vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Si alguien está en la contusión, el producto de las heridas a causa del pecado, te pido que con tu gracia y tu misericordia los sanes, y una vez que sean sanos se arrepientan y podamos caminar en rectitud. Si alguien, Señor, está en el castigo por el sufrimiento del pecado, yo te pido, Señor, que tu gracia sea restaurado para que reconozca y vuelva a tu camino. Y si alguien está en cautiverio, Señor, por el pecado y ha perdido los derechos, Señor, te pido que haya un cambio, un arrepentimiento, Señor, para que seamos posicionados en la libertad y en el lugar que Cristo tomó para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, que nos ayudes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos y líbranos, Padre. Líbranos. Te pido que la iglesia, en nuestra naturaleza no somos perfectos. En nuestra naturaleza somos tan errantes, tan débiles. Pero en ti, Señor, somos fuertes y poderosos. Reconozcamos, Señor, nuestra debilidad. Reconozcamos, Señor, nuestro pecado. Reconozcamos, Señor, que nos equivocamos. Reconozcamos, Señor, lo más grande que es Cristo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo, con todo el corazón. Amén.
Amén. Y amén.